noches a todos. Comenzamos hoy la segunda reunión del seminario Tanatopolítica, Narcisismo y Desubjetivación. Hoy particularmente me voy a dedicar a recortar algunas frases, algunos dichos de Lacan en su seminario 1. He hecho un recorte especial porque si no, no iba a alcanzar el tiempo. El recorte especial tuvo que ver con tomar lo teórico y dejar de costado lo clínico. Yo después les voy a pasar las páginas y las páginas en donde yo creo que hay elementos clínicos que me parece muy importante que también los tomemos, porque esos elementos clínicos yo fui subrayando todo aquello que nos puede ayudar a orientarnos en esta nueva clínica que hay que encarar. Si bien con cada paciente, como Lacan dice, bueno, todo, ¿no? Cada paciente nos vuelve al punto de partida, hay que reinventar el psicoanálisis. Digamos que también estamos en una época en donde hay que reinventar el psicoanálisis. No les voy a decir la hipótesis, se las voy a decir al final. La nombré los otros días, pero se las voy a decir al final. Y les pido que tengan paciencia con el recorrido que estoy planteando. Voy a tomar el seminario 1 en el capítulo 8. Yo creo que no han cambiado las páginas. En la página en el punto 1, en la página 121, yo después se las paso. Lo que ahí me interesa, como punto 1, tengo 20 puntos, sí, en total 20, que subrayar. Menos 17, bueno, porque fui tachando. Pero hay algo que me interesa plantear de entrada, que está antes del punto número 1, y es que dice que, bueno, recalca la cuestión de la articulación de lo simbólico y lo imaginario en la constitución de lo real. Interesante, porque habla de la constitución de lo real. Algo que subrayo nada más. ¿Qué es lo que va a trabajar en el capítulo de la tópica de lo imaginario, que lo puntúo en unas pequeñas frases? Lo que va a trabajar es el urbil del yo. Ur, primordial. Bil, imagen. La imagen primordial del yo. Algo que a mí me interesa por la cuestión del narcisismo. Les dejo a Piacere de ustedes volver a repasar los esquemas ópticos, las imágenes virtuales, reales, dónde se producen, cómo se articulan, etcétera, etcétera. Y otro punto que me interesa rescatar es que la combinatoria que pueda haber entre los imaginarios y lo simbólico y lo real, lo único que hace es demostrar al máximo, o mostrar hasta qué punto el resorte simbólico
es importante en la manifestación de un fenómeno. Nosotros tenemos que estudiar determinados fenómenos para poderlos pensar, para ver cómo los podemos abordar, etcétera, etcétera. Bueno, y después lo que va a decir es que siempre la subjetividad está comprometida. Punto importante también. Esta cuestión de siempre hay una subjetividad comprometida. Una subjetividad que está comprometida, más adelante, ya en la página 127, lo va a decir, en esa intrincación, dice él, del mundo imaginario y el mundo real. En la misma página va a hablar del ramillete invertido, bla, 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 de que bueno, en determinados casos él pone el ramillete abajo, adentro de la caja y oculto, y el florero arriba, otras veces al revés, bla, bla, bla. Pero ahí ah, se pone en relación al dominio del yo primitivo, o sea, a ese Urbild, dominio del yo primitivo. Ur-ich o las-ich, en donde va el recalca y dice, bueno, recordemos que se constituye por clivaje, por distinción respecto del mundo externo. Pero tomen esto, el dominio propio del yo primitivo. Página siguiente. La sola visión de la forma total del cuerpo humano brinda al sujeto un dominio imaginario de su cuerpo. El sujeto anticipa la culminación del dominio psicológico y esta anticipación dará su estilo. Les voy recordando que me preocupa la infatuación y la relación del narcisismo con la infatuación, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, tenemos que hay un yo primitivo que tiene mucho dominio, que, digamos, que ese dominio lo gana a expensas de una imagen externa, que podríamos decir incorpora, y lo importante, más allá de que, bueno, es la imagen del cuerpo totalizada, que ve en el otro y que de sí mismo no tiene, bueno, ya se acuerdan del estadio del espejo. Lo importante que a mí me parece es esto de que esa anticipación dará su estilo. Que una imagen, recordemos el estadio del espejo, ¿verdad? Una imagen configura el yo. Y esa anticipación le va a dar un estilo al yo. Insisto, estoy persiguiendo el tema de la infatuación. Es esta la aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto, otro de lo que él es, dimensión esencial de lo humano.
otro de lo que él es, dimensión esencial de lo humano. O sea, voy hablando en voz alta, asociando en voz alta. Bien, a ver, siempre la captura de la imagen y esa libido que se coloca en la imagen externa, ¿m? En la imagen del semejante, no en la imagen del espejo, eh, de alguna manera, él dice, da el estilo, pero yo pienso, ajá, siempre implica un grado de infatuación, porque el sujeto, todos, ¿verdad? Tenemos, la libido es una libido fragmentada, las zonas erógenas están fragmentadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos creemos en tener un cuerpo. Entonces a veces digo, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia con la infatuación, etcétera? Y escuchando a un adolescente que me refrescó cosas que nos suceden a todos, dije, acá está la diferencia. El que se infatúa se la cree rotundamente. El que, bueno, toma prestada esa imagen para hacer una constitución yoica como puede, duda. ¿Por qué duda? La adolescente decía, ay, no paro de mirar en las vidrieras a ver cómo se ve mi espalda, a ver cómo se ve mi cola, a ver si se marca la cola, porque yo me mato haciendo gimnasia para que se marque la cola. Bueno, una chica muy flaca, ¿no? Pero digo, qué interesante. Me ayudó a pesquisar clínicamente un punto de diferencia en la creencia que tiene un infatuado respecto de, bueno, la creencia que podemos tener en la imagen del cuerpo, los neuróticos en general. Después va a decir, aquí es donde la imagen del cuerpo ofrece al sujeto la primera forma que le permite ubicar lo que es y lo que no es del yo. Ya van a ver por qué seleccioné esta frase que la encontré y dije, joyita, porque me acordaba de otra. A ver, él se va a referir a que esa imagen, por más que parezca absoluta, completa, etcétera, tiene sus puntos de caótico. ¿M? Y por eso arma algo fantasmático. Tiene su punto por donde, como podríamos decir, hay fisura, por donde algo del cuerpo fragmentado de las zonas erógenas aparece. Eh, por eso dice, aquí, ¿m? Es donde la imagen del cuerpo ofrece al sujeto la primera forma que le permite ubicar lo que es y lo que no es del yo. Así es como podemos representarnos antes del nacimiento del yo y su surgimiento al sujeto. El sujeto ahí entre lo que es yo y lo que no es yo. Fíjense que no está hablando de inconsciente, sino de lo que es yo y lo que no es yo, y encima lo señala, que no está hablando de lo que es inconsciente. Tu, tu, tu.
ese punto lo termina diciendo. Significa que en la relación entre lo imaginario y lo real, y en la constitución del mundo que de ella resulta, todo depende de la situación del sujeto. La situación del sujeto está caracterizada esencialmente por su lugar en el mundo simbólico. Dicho de otro modo, en el mundo de la palabra. Ah, bien. De lo que hablé hasta ahora, tomo para mi cosecha, para la hipótesis que, qué sé yo, que ando viéndola, puede resultar, la puedo verificar o no, se puede caer. Pero tomo esta cosa de un mundo simbólico, dicho de otro modo, en el mundo de la palabra, esta cuestión de una imagen que está sostenida por un andamiaje que es externo, eh, que corresponde a la figura de un otro, etcétera, etcétera, y esto de que el sujeto está ahí, entre el yo y el no yo. Ahí estoy hasta la página 130, la 121 a la 130. Salteo, me muero de ganas de ir a la 180, pero la voy a dejar de costado y voy a ir a la 169. Tengo con el señalador. Uy, tengo un montón de señalamientos clínicos. Es preciso incluir en esta referencia, está hablando del mundo de la palabra, a la comunidad cultural, con sus prejuicios psicológicos, etcétera, etcétera, los trabajos, los saberes científicos, en fin, junta todo. En el mundo cultural está desde los prejuicios científicos a los prejuicios personales de cada uno, etcétera. O sea que en lo cultural no solamente está la tradición, sino eso que de la tradición hace a los prejuicios. ¿Por qué abrigué? No. Va a meterse está con la cuestión del narcisismo, ya estamos, el primer capítulo, el 8 sobre la tópica de lo imaginario, ahora ya estamos en el capítulo 9, el primer capítulo sobre narcisismo, y va a marcar que en 3 ensayos es donde Freud encuentra, o se encuentra en Freud, el concepto de autoerotismo primordial. Bueno, si se trata de una libido que constituye los objetos de interés y que por una especie de evasión, de prolongamiento, de pseudópodo, además, bueno, se distribuye, etcétera, etcétera. Bueno, es como que acá
Lacan retoma algo muy kleiniano, ¿no? El recorte del mundo, algo que está en Freud también, y ya lo vamos a ver porque tengo preparado el texto de Freud. Pero va a decir algo categórico. A partir del autoerotismo primordial, se constituirán progresivamente los objetos. Eh, Hay cuestiones en donde se mete con la clínica de la esquizofrenia, que bueno, en su momento para pensar cuestiones clínicas nos puede venir bien. Nos recuerda que Freud, para salir de la cuestión de la división junguiana de la libido, bueno, hablar de una libido egoísta, de una libido sexual, etcétera, etcétera. Insiste que la relación, que el yo humano se constituye sobre el fundamento de una relación imaginaria. El yo, cuando él está, perdón, este yo que se constituye sobre el fundamento de una relación imaginaria, él lo está dando por el urbil, la imagen primordial. De pasada le digo que por ahí habla del sujeto atrapado. Y ahora me voy a ir a pulsiones y destinos de pulsión. Después de que Freud eh, hace la categorización de sujeto-objeto, sujeto-yo, objeto del mundo exterior, placer-displacer, activo-pasivo, en la página 129, tengo la versión 1976. No sé si en el 2008 es la misma página, pero sí es el mismo inciso, el mismo número de pie de página. El pie de página 30 de pulsiones y destinos de pulsión. Una parte de las pulsiones sexuales es, como sabemos, susceptible de esta satisfacción autoerótica y por tanto apta para servir de sustento al desarrollo regido por el principio del placer. Freud lo que está sosteniendo es que si la pulsión se satisface autoeróticamente, pues viejo, no le cuesta el trabajo a la libido de salir a la búsqueda del objeto, que ese es un trabajo a la libido. Justamente va a decir después las pulsiones sexuales, este es Strachey, ¿no? El que hace esta cita, las pulsiones sexuales que desde el comienzo reclaman un objeto, así como las necesidades de las pulsiones yoicas, que nunca se satisfacen de manera autoerótica, perturban desde luego este estado narcisista primordial y preparan los ulteriores progresos. Por cierto, el estado narcisista primordial no podría seguir aquel desarrollo si todo individuo no pasara por un periodo en que se encuentra desválido y debe ser cuidado, y durante el cual sus urgentes necesidades le fueron satisfechas por el aporte desde afuera. Strachey sigue señalando que, bueno, que Freud, ah, digamos, habla de un primer yo
muy temprano, que tiene que ver nada más que con la división de interno-externo, ¿no? Que es el yo realidad primitivo, que después va a hablar de un yo puro placer, que es aquel yo que incorpora lo que le viene bien, como quien diría, lo que satisface sus necesidades y rechaza la oftosum, movimiento constitutivo del aparato psíquico, hace el rechazo este, de lo que no es placentero, y entonces habla del yo placer o yo purificado de placer, para después poder hablar de un yo realidad definitivo. El yo de realidad definitivo distingue los objetos. Melanie Klein dirá objetos buenos, objetos malos, pecho bueno, pecho malo, etc. El yo realidad definitivo distingue los objetos. En mi consideración, el yo realidad definitivo es aquel que puede soportar la diferencia entre lo pretendido y lo hallado, algo que vamos a encontrar en más allá del principio del placer, ¿verdad? Un yo que se puede frustrar, ¿ah? Que todo el mundo externo no es todo como él quiere. Bien, ahora volvemos. Eso es lo que quiero señalar, no quiero meterme demasiado con este texto que es hermoso. Ustedes saben que el texto de Pulsio, toda la metapsicología freudiana a mí me fascina. Y vamos a volver al seminario 1. Y van a pescar por qué di toda esta vuelta. Después les doy mi hipótesis, pero la cuestión, seminario 1, página 173. La cuestión de las relaciones entre el analizado y el analista se puede situar en un plano muy distinto. Hace toda una crítica a Fenwick, a los post-freudianos, etcétera, etcétera. Por eso decir en un plano muy distinto. Pero entonces, ¿dónde lo sitúa él? En el plano del yo y el no yo. Es decir, en el plano de la economía narcisista del sujeto. A ver, el plano del yo y el no yo. Páginas más adelante yo leí esto a lo último, porque lo que señala respecto de nuestro trabajo clínico es que hay que ir ahí, a ese intersticio entre el yo y el no yo. Y él dice que ese es el plano donde se juega la economía narcisista del sujeto. Página más adelante dijo lo mismo al revés. Dijo que el sujeto está siempre comprometido y que, digamos, está siempre en juego el sujeto en esa distinción entre el yo y el no yo, en esa distinción o no entre el yo y el no yo, en esos armados particulares que cada sujeto hará entre el yo y el no yo. Algo muy interesante que están en estas páginas es que si bien en el dibujo
del aparato óptico, marca, digamos, el ojo como, bueno, el lugar de lo simbólico, y que tiene que estar ubicado dentro del cono en determinado lugar para que se vea en forma adecuada, este, el ramillete y el florero, todo en una unicidad. Número uno, nos va a decir que el punto simbólico no es un punto dentro del cono armado por los esquemas ópticos, sino que es el mundo de la palabra. Si nos referimos a los esquemas ópticos, más adelante, creo que en la página 230, 231, la tengo marcada, él va a decir que quien mueve el espejo vertical es la palabra. Va a ser una referencia a los dichos de la madre, en fin, pero qué bueno, ¿no? Es la voz del otro, perdón, no hace referencia a los dichos de la madre. En la página 213, cuando retoma otra vez los esquemas, los complejiza un poco, lo da vuelta, va, juega un poco con los dibujos de los esquemas, lo importante es que está trabajando la difícil acomodación del hombre y de lo imaginario, etcétera, etcétera. Y entonces lo que va a decir es, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. La palabra es la que mueve el espejo. Recuerden que cuando habló del mundo del orden simbólico, dijo, el mundo de la palabra. Ya no es un ojito ubicado en tal lado, es el mundo de la palabra. Es el mundo de la palabra el que mueve el espejo y podríamos decir del mundo de la palabra depende nada más que nada menos que la constitución del yo, eh, que de ese mundo de la palabra depende que el sujeto pueda constituir un imaginario de tal manera, la relación de lo imaginario con lo real de tal otra manera. En ese mundo de la palabra es el mundo de la comunidad colectiva, el mundo de la comunidad cultural. ¿No? Comunidad cultural que se va formando por la palabra, que va formando una tradición y es en esa tradición que cada uno se aloja. ¿Por qué he hecho este recorrido? ¿Qué estoy persiguiendo? Yo les digo, bueno, voy detrás de la infatuación, porque es un problema grande que hoy tenemos con los jóvenes y no tan jóvenes. Digo no tan jóvenes porque hay quien pueda, no sé, tener arriba de los 60, y subirse a la Harley, ¿no? A la Harley Davidson, y salir a la ruta a 300 por hora. Como si pudiera tener un sistema vestibular que le permite el equilibrio de un chico de 20 o 30. ¿Por qué comete ese descuido? Es como si el diabético
se creyera en que la Coca-Cola te da la felicidad y se toma la Coca-Cola con azúcar, porque ahora está de moda tomar la Coca-Cola de sabor original. ¿Ah? La Coca-Cola da sus vueltas. Este, ¿no? Light, cero, sin azúcar, sabor original. Tiene que ir buscando formas de vender Coca-Cola. Ahora, me pregunto, en fin, en los fenómenos de infatuación, en los cuales predomina la identificación al perceptum. Bueno, digamos que es el modo primario de identificación en el humano, pero predomina la creencia absoluta y no caótica en una imagen. Ahí hay que decir que el perceptum está cerrado, en donde la palabra le dice, tú puedes, traspasar tus límites, la propaganda de Nike. Esta es la clave del éxito, etcétera, etcétera, etcétera. En donde, en todo caso, y aquí voy, el discurso le otorga la papilla antes de que tenga hambre. Y ahí me interrogo, ¡guau! ¿Qué decimos respecto de lo pulsional? Si se entrega la papilla antes de que tenga hambre. Pregunto, ¿el yo ha quedado en el estadio de yo placer? Porque para pasar al yo realidad definitivo, debemos reconocer un objeto externo. Y para reconocerlo en tanto externo, lo debemos reconocer como éximo, extranjero, que tengo que ir a la búsqueda de, y que no es el que idealicé. Por eso digo, bien, ¿no? El objeto se constituye como tal y el sujeto, en el yo, en la real, como yo de realidad definitivo, ahí donde se puede sostener en la frustración de que entre lo pretendido y lo hallado hay una diferencia. Entonces, un interrogante que tengo, habrá que verificarlo con la clínica. A ver, se me ocurrió desde mi clínica, pero lamento que somos pocos, porque sería interesante poder como conversarlo entre todo el grupo, a ver si la clínica les da, de que hay un problema en la constitución del yo y es que no ha llegado a constituirse el yo de realidad definitiva. Y hay algo que retiene al sujeto en ese narcisismo primordial, en ese autoerotismo primordial. Lacan ahí juega con los dos términos, por eso los estoy poniendo. ¿Y por qué me parece muy importante? Por esto que dice, que no, en contraposición a Strachey y a, bueno, y a toda la ego psychology y a la escuela inglesa, en donde
el final del análisis y él toma a propósito como si fuera la finalidad del análisis, ¿no? Tiene que ver con la identificación del super yo del analista, bla, 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 bla. Él dice, por aquí se equivocaron, ahí también le pega un sopapo a Melanie Klein y categórico. La cuestión de las relaciones entre analizado y analista se puede situar en un plano muy distinto, en el plano del yo y el no yo, es decir, en la economía narcisista del sur. Eh, He tratado de buscar pocos elementos y los más simples, los del seminario 1. Después nos vamos a meter con cosas que aparecen en el 17, en el 23. Vamos despacio, pero hay que repasar. Les voy a pasar las páginas para que puedan leer, son pocas páginas, eh, porque entiendo que hay que ir a buscar lo más básico, hay que volver al inicio, a las primeras teorizaciones para poder repensar la clínica. Una clínica que se nos pone complicada, o se pone complicada, y valga el se nos pone, porque, como hablamos el martes pasado, es una clínica en donde a veces hay que dar indicación, en donde hay que sostener al paciente desde su lugar imaginario, en donde comprobamos que eh, si nos agarramos de ese trastabillar que puede tener el yo y como analista puntuamos algo, a veces podemos ser silvestres y silvestres, qué sé yo, después de 3 meses de trabajo o 5 meses de trabajo, es decir, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Que después de 5 meses de trabajo, eh, el analizante no puede eh, tomarse a sí mismo como aquel que falla, sino que se tiene que pensar que se toma a sí mismo como determinada imagen unificada, completa, eh, en, en la clínica que vengo trabajando en los últimos años. Realmente la cuestión de la infatuación es muy marcada, diría grave, porque es una de las dificultades para trabajar del analista. Y el infatuado, por el otro lado, ¿qué hace? Va a buscar que le digan qué hacer. ¿Por qué? Porque su mundo de palabras es el mundo del discurso capitalista, es el mundo que le dice qué hacer antes de que pueda sentir hambre. Ya lo atiborró de papilla antes de que pueda palpitar su interior. El hambre, el hambre, la sed, que yo tomo el hambre, tiene un valor muy importante a nivel pulsional y a nivel de estructuración.
de este yo con el no yo, yo no yo. El hambre, por un lado, es algo que proviene de adentro, que proviene del propio cuerpo y hace un juego de contraposición, podríamos decir, a la madre que le canta, que le habla, que lo acaricia, que le arma un mundo de satisfacción, se contrapone con el hambre, que es algo que surge de su interior y que le hace captar el propio cuerpo de una manera diferente. Y que a partir de allí se relaciona con, a partir del hambre, digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿m? Pero digamos es como el más rudimentario para hablar, ¿m?, de lo que emerge patentizando un interior, en contraposición al no yo. Ahora, si no dejamos surgir el hambre, el síndrome de Spitz, este, el síndrome de Spitz implica el chico que no digiere, que siempre entonces anda como con pequeños vómitos, ¿no? Como largando excedente, llora no porque tenga hambre, sino por esa pequeña falta de lo que vomitó, etcétera. Bueno, hay todo un estudio respecto de esta cuestión, un estudio psicológico que hizo Spitz, un estudio pediátrico, los que se dedican a la gastroenterología pediátrica se meten con el tema, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es, bien, el discurso le presenta un mundo de palabras que le dicen cómo satisfacer, le dicen en forma total qué es lo que tiene que hacer. Tengo una interrogación respecto de cómo es que se pueden discriminar las pulsiones. Las de autoconservación y las de sexual. O si acaso porque no se discriminan, es que tenemos fenómenos muy especiales, como una cactetización libidinal, sexualizada del no comer, que toma el cuerpo, que bueno, ya saben, ¿no? La anoréxica puede estar hecha piel y hueso y va a agarrar un pedazo de piel que le cuelga y va a decir, mire, mire qué gorda que estoy, ¿no? Si hay se trastoca la imagen corporal. Pero digo, qué confusión que hay, ¿no? O en donde la pulsión de autoconservación que llevaría a un sujeto a cuidarse, de golpearse con los objetos, de lastimarse, todo lo otro, resulta que no funciona, alguien se cortajea y convierte ese cortajeo en una satisfacción autoerótica. Entonces, tengo interrogación respecto del estatuto pulsional,
tengo interrogación respecto de si esa travesía del yo realidad primitivo, el yo puro placer, al yo de realidad definitiva, si toda esa travesía se da o si se queda atascado en el yo placer. Y tengo en la manga una orientación clínica que nos da Lacan que me parece fabulosa, que las relaciones entre el analizado y el analista se deben situar o se pueden situar, dice él, en ese espacio entre el yo y el no yo, en el plano, dice él, del yo y el no yo, o sea, en la economía narcisista. Y él mismo va a aclarar, no quiero abundar y aburrirlo y leyendo frases del seminario, pero él mismo va a aclarar y va a decir, fíjense que no digo inconsciente, ¿eh? En ese espacio entre el yo y el no yo está el sujeto. No digo inconsciente. Digo, qué interesante esta orientación. Esto que dice que yo lo tomo como una orientación clínica. Va a trabajar mucho sobre la transferencia en el medio. Tengo todas marquitas. Bueno, no sé si dará el próximo martes para que hablemos sobre los aportes clínicos que podemos tomar de este capítulo. Quizás voy a avanzar un poco más con el tema de los dos narcisismos, etcétera, etcétera, para ver qué puedo tomar para, para verificar mi hipótesis o decirle, no, mire, mi hipótesis se cae a pedacitos. Por ahora la hipótesis que tengo es esta, ¿no? Y entonces el trabajo del analista será, ¿no? Como estar ahí, ver cómo intervenir en ese espacio, cómo intervenir quizás creando el espacio yo no yo, para que pueda emerger un sujeto. Y lo que yo digo es, para que pueda emerger un sujeto representado por el significante y no un sujeto que se vaya al acto. Un sujeto en relación a un mundo de palabra diferente, habrá que crear quizás el mundo de palabra diferente, no lo sé. No lo sé, mentira. A ver, yo considero que la asociación libre crea un mundo de palabra diferente y que, a ver, en el mundo actual, todos hijos ya herederos del discurso capitalista, la asociación libre nos cuesta muchísimo más que antes. eh, Porque la metáfora está desgastada, porque bueno, como si las dos vertientes encontradas por Jacobson, o que marca Jacobson respecto de las articulaciones de palabras, las dos fallan, tanto, para decir rápido, la metafórica y la metonímica. Si la metafórica falla a tal punto que eh, pueden llamar, a ver, la tipa esa, el tipo es, el tipo, la tipa, el tipo, la tipa.
A veces realmente no puedo seguir a un paciente. Y otras veces a propósito digo, ay, para. Ya me mareé. ¿El tipo cuál? ¿El vecino? ¿El pibe del boliche? Me terminé mareando, ¿no? Porque a veces es real que me mareo. O sea, una carencia, ¿no?, de metáfora para describir al tipo o la tipa. No, la rubia esa, que la morocha de los ojos verdes, el lungo ese, narigueta, pero que me gusta igual, por más que sea un narigueta, no sé. Y del otro lado también se desgasta la metonimia, también está fallando, porque cada vez la frase hay más contracción, una producción de neologismos inmensa, mucha contracción. Yo siempre digo que con el español ya los argentinos hemos hecho desastres con nuestro castellano. El resto de Latinoamérica habla español, no, menos Brasil, ¿no? Nosotros armamos el castellano, ya lo desvirtuamos, pero el castellano actual, y es como los yanquis jóvenes, los jóvenes yanquis respecto del británico, ¿no? ¿Y qué nos pasa? A ver, el que estudió en la cultural inglesa va a Miami y no entiende nada. Al final termina buscando quién habla en castellano, por suerte casi todos hablan castellano, porque si no, el yankee de Miami no se entiende si estudiaste en la cultural inglesa. ¿Por qué? Por la contracción, entonces cada vez la frase, ¿no?, más compacta. Eso lo marca ya Jacobson, ¿eh? Interesante, porque Lacan lo supo tomar muy tempranamente a este tema en Jacobson. Bien, bueno, abran micrófonos, hoy somos poquitos, hay gente que se habrá quedado inundada. Abran micrófonos, son 5. Comentarios, preguntas, acerquen el bochín, ¿qué piensan? Amelia, bueno, me quedé pensando que el tiempo del seminario 1 es un Lacan que también habla de la intersubjetividad, ¿no? En esto del yo no yo. Y me preguntaba, y te pregunto y comparto, si de alguna manera acá Lacan no estará anticipando la distinción que él después hace entre enunciado y enunciación, entre el yo-ye y el yo-moi, ¿no? Por esta, Sí, ¿no? sí, sí, lo está anticipando, sí, sí. Y lo que diría es, el analista tiene que intervenir ahí entre el enunciado y enunciación. Vale. Ahí se Lo me... trabajo ahora de esa manera. Perfecto. Ahora, bien. Gracias. No, de nada. Y respecto de esta cuestión del yo placer, de esto que pienso, ¿qué pueden pensar? ¿Qué se les ocurre? Yo me quedé con la frase que vos leíste recién, en donde, no me acuerdo si era, 173, no, una no, de las primeras, donde hablaba del nacimiento del yo y dice, y del 121, surgimiento, en la página 121, el Orville del yo. 128, donde dice
así es como podemos representarnos antes del nacimiento del yo Sí. y su surgimiento al sujeto. Acá vuelve a ser la distinción, ¿no? 128. Aquí es donde, a ver. Al finalizar, cuando termina la página. Así es como podemos representarnos antes del nacimiento del yo y su surgimiento al sujeto. O sea, como que, ¿no? O sea, en primer lugar aparecería el yo y si vos ubicás como que podría haber algo en relación a este mal dicho por el otro, ¿no? Cuando tomás esto de la voz del otro, ¿sí? Uno diría, primero estaría el yo, después vendría el surgimiento del sujeto del inconsciente, que también este sujeto del inconsciente traería esa marca infatuada, digamos. Ajá. ¿Infatuada o tatuada? Mm. Ay, Muy buena, en la metáfora es... Bueno, Mm, buenísima, sí. no Yo sé, diría, ay, yo diría Victoria, tatuada y el infatuada sería como el resultado. ajá, sí, yo lo pienso así, Sandra, como que, ¿no? Como que hay algo que está tatuado, Está que el previo. sujeto ni sabe. Sí, claro. Sí, sí, claro. acá sería también, digamos, muy cercano a las teorías, ¿no? de la época a las que él critica, donde hablaban de las fallas tempranas del yo. Porque de Claro. alguna manera, cuando habla de Melanie Klein, ¿no? Melanie Klein habla justamente de las El fallas. estadio del No, espejo se la tragó a Melanie Klein, ¿eh? sí, Dejemos de macana. sí, sí, sí. Él tiene sus picardías también, no dice nada, pero el estadio del espejo es kleiniano. ¿Viste? Él, bueno, a ver, tiene una excelente organización. Ahora, eh, yo trato de ser amplia. No necesito ser una católica de Lacan. Claro, claro. No soy una religiosa lacaniana, porque me No, parece que toda religión nos hace mal a los psicoanalistas. es atea en serio. Entonces, este, y quizás tenemos que pensar, repensar, lo vamos a teorizar diferente. Ahora, ¿no iría paralelo a tu otra hipótesis de que en realidad el sujeto, efecto del discurso capitalista, también sería un sujeto muy pegado a lo perceptivo, a este perceptum? Digo, porque estaríamos en la misma línea, ¿no? O sea, Y estamos, es esa la línea. Claro. Y Sí. entonces, a ver, hay algo que a los lacanianos no nos gusta, el tema de las patologías narcisistas, bla, bla, bla. Pero Están a no, la orden del día. exactamente, no Mm. las vamos a pensar desde Melanie Klein, posiblemente no. No sé, Winnicott, no sé si acaso no le voy a echar la mano a Winnicott. Donald, vení, ayúdame. O sea, quizás, pero que son las patologías que están al orden del día. Igual, mm, ¿sabes qué?
que yo creo que el capitalismo ha cada vez atacado con nuevas formas ¿no? Cada vez más y de distintas Más, maneras. No sé, la sí. imagen, la tecnología, o sea, cada vez una apuesta más fuerte, ¿no? A donde vos decís, no tiene hambre y ya le dan de comer, que podríamos pensar en una mamá, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un aviso, yendo por la ruta 2, yo en esa época fumaba, donde había un terrible cartel de Marlboro. Inmediatamente me prendió un pucho. Inmediatamente, todo el mundo hace mucho, ya no fumo un montón, así que hace muchísimos años. Entonces, y cada vez más, y después de eso la tecnología, y después de eso ¿no? Los pibes no hablan, digamos, cada vez más ofrece eso que resta sujeto. Sí, eso ha ido en una escalada Terrible. absoluta, pero porque vos podés poner traer ese recuerdo del cartel de Marlboro, Marlboro, tal cual. allá de las propagandas en televisión, Sí, sí, de- sí. Pero eso era así. eran una maravilla, Marlboro, LM, después el muchacho Eso de era acá, así. bueno, Parecía un cartel gigante que te lo tragabas después de una curva. te lo tragabas en la... Sí, Te lo tragabas. te lo Entonces, tragabas. esto, Estaba exactamente, exacto puesto. exacto ahí. En Está puesto terrible exacto. curva, te tragabas el atado de cigarrillos. Bueno, y cuanto menos sujeto, más le sirve el capitalismo, digamos, ¿no? Y sí, Digamos, más sirve la maquinaria. entonces hay que entender algo. Entonces, A ver, el domingo pasado en Buenos Aires, ay, este que está de moda, espere. Eh, Yo lo que estaba pensando era, ahora que estaba escuchando esta cosa, bueno, cada vez menos sujeto y cada vez más individuo, en el sentido de ¿mm? indiviso, Sí, y que, porque pensando, digamos, cuál es la manera en que nosotros podemos operar para poder cortar eso, ¿no? Y es siempre, me parece, lo que se me ocurre, que la salida de siempre es nuestra clásica división subjetiva. Digamos, poder hacer que aparezca en ese discurso mínimo, porque ya casi ni discurso tienen, la división. O sea, no... sí. Y a ver, eh, yo lo que planteo es, sí, que aparezca la división, pero a su vez, a veces siento, no sé, es muy como, difícil, ¿eh? ahí está, es difícil. Yo te iba a decir, hay que Aparte, atacarlo, enseguida lo ¿sabes? obturan. Es muy difícil porque uno introduce una división y enseguida se obtura, pero bueno, es en la insistencia. También es cierto que es en la insistencia, es en la insistencia. Es en la insistencia, exactamente. Ahora, hay algo que tenemos que reconocer. El domingo pasado, Prem Rabat juntó como 2.000 personas. ¿quién? Se llama el embajador de la paz, bueno, un hombre que predica No. respecto bueno, de que todo lo que tenés, desde que tenés ojos, tenés bocas, ojos para ver, oídos para escuchar, bla, 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 ¿no? No hay falta, ¿no? Claro, Y te lo claro, hace creer y lo dice muy lindo y qué sé yo, y tiene claro. un montón de libros de autoayuda escritos y demás. Pero quizás un congreso de psicoanalistas no junta en Buenos Aires.
No, seguro que no. A ver, No, pero es que la salida no es lo multitudinario, 200 ¿no? dólares. ¿Cómo que Sí. dijiste el precio? $200 una tarde. Y después te garronean los honorarios. Y después te garronean los honorarios. Tal cual, porque a mí me lo pasó un paciente que hace eso. Bueno, la astrología, muchachos. Astrología, claro, la Todo astrología. servido, todo servido. Pero no podemos pensar también de que hay pacientes que se han servido de la ortopedia capitalista, ya sea a través de las drogas, ya sea de la manera en que sea, y de alguna manera han hecho como un síntoma con ese mismo discurso, ya sea, y no es necesario que sea empresario, ¿no? O sea, lo digo, Que haga No, un claro. No, síntoma, no, sí, que la no, droga claro. le ayude a armar su síntoma. o sea, me parece que hay Sí, en este discurso capitalista donde el sujeto claro, pero qué fijación que tiene ese síntoma, porque es un síntoma cargado de goce. yo creo que hay, o sea, en esa exclusión del sujeto del inconsciente que hace el discurso capitalista, a uno Sí, los descompensa y a otro los compensa. O sea, Sí, es verdad. y digo Pasa que desde, es una compensación, pero qué es sé una yo, compensación, a sí, ver, sí. precaria, es una de toda compensación, en todo compensación, caso, como la que tiene el alcohólico, como, es decir, claro, es una de toda compensación, compensación. tanto se droguen, tanto, Sí, es cierto, es Sí. cierto. No es una Yo creo compensación que que nosotros es hemos el caso por elegido Y como a la ver, mejor. yo le voy Es a verdad. acercar un mismo ejemplo. Yo tengo una y paciente de en hace esas varios años. compensaciones yo tengo también un interrogante respecto del estatuto pulsional, porque para mí son compensaciones muy autoeróticas. Claro. Está levantando la mano, prolijamente levantando la mano. Grita, Diana. Hola, hola a todos, buenas noches. Hola, Eh, Diana, tanto tiempo. ¿Cómo está? Bueno, de entrada me excuso porque llegué un poquito tarde, pero escuchándolas grita. pienso en algo, ¿sí? A propósito de lo que refería profesora Amelia ahorita en cuanto a que, bueno, es muy importante que un sujeto pueda agarrarse del significante y no arrojarse al acto. Entonces, eso me hace pensar en la oleada de suicidios o intentos de suicidio, como un fenómeno social que todos hemos podido notar tras la pandemia, ¿sí? Viene en aumento, ¿sí? Yo he venido como haciendo unas reflexiones alrededor de eso, y es que ahora el suicidio ya, yo me lo pienso así, el suicidio ya es una opción de vida, o sea, Ujú. es Claro. una opción de vida. De Antes no tanto, vida ¿sí? y de vida. Ajá. ¿Cómo carga? Ujú, ujú. Entonces, y escuchándolas ahora discutir un poco sobre lo que propone Olga de podérselo pensar como una suerte de arreglo a modo de prótesis, eh, em, finalmente eso cómo cae, ¿no? Es decir, cómo uno en la clínica logra escuchar a una persona, bueno, a varios, los que llegan permanentemente con esta tendencia, ¿no? A la muerte, pensar en morirse, en planear la muerte, en la pesadumbre de la existencia como tal, es decir, cómo lleva ahí y cómo esto contrasta finalmente a todo este discurso capitalista del lado de la felicidad, ¿sí? Esa venta de humo en nombre de la felicidad se cae y con las altas tasas bueno, pienso ahorita en el suicidio, pero podemos pensar en el feminicidio, en los sidios, pues, Sí, sí, donde no, suicidio.
donde claramente pues no media el significante ni la palabra allí, sino que es el acto, ¿no? Es como ese puente allí está fracturado, ¿sí? En esta actualidad, y que ya la opción sea gritar, sea agredir a otro o agredirse a sí mismo, pues esto como en estos casos que me vengo como pensando, ¿no? Y el lugar y la frecuencia que ya se presenta, es decir, ya el suicidio es una opción de vida, ¿sí? Es una opción de vida. Em, y bueno, pensaba en esto como de la caída también, o no sé si nombrarle caída o fractura de la metáfora, lo metafórico, esto de la narración, por ejemplo, como lo menciona Byung-Chul Han, frente a las posibilidades de un arreglo, ¿no? Es decir, cómo todo es tan perceptible, tan de los sentidos, como mencionaba ahorita Olga. Sí, bueno, voy a compartirles una viñeta clínica ahí bueno, de un caso más bien, que tengo conocimiento aquí en Colombia, una chica que tiene una relación abierta con un chico, el chico, pues no, ella es muy demandante, ¿no? Y el chico la frena y le dice, no, mire esto, como que le pone ahí un poco el límite. Ella no soporta esto, eh, y ella le va escribiendo a él la forma en cómo se va a suicidar y cómo lo está haciendo, se cuelga de una soga, de un lazo. Sí, es decir, eso allí tan real, ¿no? O sea, lo real puesto allí Ay, sí, sí, sí. Em, entonces, yo muy fuerte. O sea, atendí a alguien en donde dejemos de costado si la pareja era histérica o esquizofrénica o el asunto es que porque él le dijo que no un fin de semana, hace un par de años, para Semana Santa, uno de esos fines de semana largos, él tenía que preparar un examen para la universidad. La chica se ahorca, pero pone el celular, lo llama, él atiende y se encuentra, lo llama por video y él atiende. Y ella se está ahorcando. Y podemos pensar como las histéricas antiguas, qué bueno, que se mataban para dejarlos culpables, pero a ver, no, ay, digamos, esto es en acto pleno. Sí, en acto la espectacularización, es la espectacularización de... Exactamente. El acto es esa cosa espectacular, sí, ocular, que se da a ver y que es lo que ya en la investigación sobre niños homicidas del año 2008 nos llamaba la atención porque es decir, nos enredamos con la categorización de acting y pasaje al acto. ¿Por qué? Porque armaban escenas, es decir, se hacían Claro, ver, lo hacían a la vista, buscaban escenario para ir a robar, eran homicidios en ocasión de robo. Aparentemente iban a robar, por ahí no robaban nada, pero mataban a alguien. Pero era, ¿no? Como el espectáculo. O lo hacían buscando que la cámara de algún lugar, de algún supermercado, que yo los enfocara, o de algún kiosco grande, ¿no? Como para salir en la cámara. No me olvido más que uno le dijo a la cámara, ahora soy famoso. claro, claro.
Ahora, yo tengo interrogaciones muy fuertes respecto a qué es infatuación, pero digamos, ¿a qué pasa con la estructura del yo? Si acaso esto que el martes pasado dije, bueno, hay una debilidad una fragilidad de la estructura yoica. Si acaso esa fragilidad que encuentro en la clínica tiene que ver con que, digamos, es un yo que no aguanta la diferencia que le presenta el objeto cuando el objeto es externo. Cuando el objeto no cumple con las condiciones de satisfacción. Con lo cual tengo preguntas respecto del yo, preguntas respecto de lo pulsional. Y la clínica nos está mostrando una mezcla pulsional, falla la de mezcla, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Donde se erotiza el homicidio, se erotiza el suicidio. Y no solamente en las grandes poblaciones. Hay un índice muy alto de homicidio, no de suicidio, porque por ahí podríamos decir, uy, la depresión, Ushuaia. Un índice alto de homicidio. Pues si fuera suicidio, uno decía, bueno, están tantos meses de noche, etcétera, etcétera, que la depresión, que bla, 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 bla. No. Esta cuestión del homicidio, ¿será porque no se aguanta la diferencia con el otro? Y eso es sabido, no se aguanta la diferencia con el otro, no se soporta, no hay soporte. Yo lo que querría decir es, no hay soporte para sostenerse en la diferencia con el otro. Claro. Y por eso lo tengo que anular. Ahora, esto que digo, no hay soporte, bueno, ¿cuál tendría que ser el soporte? Me parece que el soporte es la mirada del otro. Y el problema es justamente ese, me parece, que la mirada en realidad la mirada del otro está totalmente fallada, porque las cámaras y la vida a partir del show, digamos, de las cámaras, de internet, de las fotografías, de Instagram, las vidas a través de las apps, me parece que no ayudan a constituir un otro que justamente dé soporte. No alcanza con eso. Por eso, cuando se pierde el celular, se pierde el yo, se pierde el cuerpo, se pierde, digamos, hoy, los chicos de hoy tienen un cuerpo en las apps, por las fotos de las apps, si no, no lo tienen. Tienen relaciones sociales a través de las apps. Eso es lo que sostiene. Y es un otro, pero es un otro que raro. Pero va de la mano, me parece, ¿no? Del lado de la increencia del otro, digamos. Exacto. Por eso toma ese objeto, esa potencia, por decirlo así, porque ante la increencia del otro, el discurso capitalista obviamente hace estrago. Y yo pensaba, mientras escuchaba, ¿qué de la infatuación de aquellos que también terminan sus análisis como analistas? ¿No?
porque hay también una sanidad canalla, dice Lacan, ¿no? Sí. De un análisis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese es como otro nivel, eso es como, bueno, es otro nivel de Hay complejidad. una actuación del lado de la desconsideración al otro. El Claro. otro no existe, listo. Y entonces hay derecho a desconsiderar al otro. ¿Qué Sí, más, no hay nadie qué a más quien escuchar, servicial? nadie de quien aprender, nadie de... Mm. Totalmente servicial al discurso capitalista, digamos. Justamente ahí donde el sujeto debería subvertir, ¿no? Sería justamente el autogenerarse, digamos, como un híbrido, ¿no? Sería como haber alcanzado la individualidad soñada por el capitalismo, digamos, ¿no? Bueno, pero eso que decís, Olga, yo ahora lo estoy pensando en relación a algo que hay un auge en esta época, que son las teorías de la conspiración, por ejemplo. Mm, Es decir, en una realidad compartida, digamos, donde lo común que tenemos es la falta, estas teorías de alguna manera vienen a cubrir eso, ¿no? Entonces, el, el sujeto queda, digamos, en relación al otro, al prójimo, queda como por arriba, porque en realidad esa causa primordialmente perdida la cubre bueno, una teoría, ahora hay miles, qué sé yo, pienso en el terraplanismo, por ejemplo, que está de moda ahora, que se ha hablado sí, mucho estos últimos años, que es una locura pensar, ¿no? En una tierra plana, y sin embargo hay gente que cree sí, ciegamente en este tipo de teorías, ¿no? Y de alguna manera les da, ¿no? Como cierta, los hace sentir, ¿no? Por arriba del otro, que cree saber una verdad, ¿no? Una verdad universal, una verdad única. claro, eh, claro, y creo, claro. bueno, por supuesto que le es muy satisfactorio al capitalismo, de ya. Bueno, es muy interesante lo que decís en relación a cómo el debilitamiento de la división subjetiva y el acrecentamiento de, de la individuación acrecienta la paranoia yoica. Digo, porque eso claramente es la conspiración es una conspiración paranoica, ¿sí? Está buenísimo, me parece súper interesante, como socialmente también emergen discursos que acompañan, eh, sobre todo después de la pandemia, eso explotó, con la pandemia eso explotó, eh, la pobreza yoica. Y toda la sintomatología y la patología y la discursividad en relación al yo, y su relación o no relación al objeto, y su relación o no al semejante o al prójimo, y es toda esa problemática, y cada vez es como más primario. Cada momento que es como, cada vez vamos como más primariamente, es increíble. Bueno, los discursos mesiánicos, digamos, están en auge. Es decir, todo el tiempo se está buscando Claro, a ese alguien. que yo mencioné, pero Sí, hubo 1.800 personas durante una tarde que pagaron 200. O sea, sí. un discurso mesiánico, Bueno, exactamente. Sí, algunos llegan a presidente también, o sea. sí, sí, sí. Digamos, me parece que es a cuento de eso que lo estamos. Le estamos dando la vuelta, bueno, a ver, es tanatopolítica. Sí, Claro, claro. Y lo aclaramos de entrada, el humano es político. Mm, sí, El sí, tema sí. es cuando
digamos, una ideología se convierte en mesiánica y en única y en mesiánica, ¿no? Sí. ¿Y por qué los adeptos, no? Porque hipnotiza y no es la psicología de las masas. No es por vía solamente de la identificación. En todo caso, será otra, ¿no? Será otra identificación, ¿no? Y también es interesante que yo me leí hace poco, o empecé a leer más bien este texto de la era del vacío de Lipovetsky, y cómo Ajá. Lipovetsky también plantea, bueno, pues todo este tema de la individuación, pero también planteaba que todos estos movimientos que apuntan a lo colectivo, a lo comunitario, como también eso es otra cara, ¿sí? De la misma moneda, se convierte en otra cara de la misma moneda, y como ahora que mencionaba Nicolás esto de esos discursos mesiánicos y que eso agrupan pues también a una serie de seguidores, como también no pertenecer o pensar de forma distinta alrededor de ese sistema ideológico se convierte en amenaza, ¿no? Muy, muy del lado de lo paranoide, se convierte en amenazante, y la forma de responder eh, en defensa de eso que creen que están defendiendo, como derechos o cosas así, se vuelven hasta más violentos que aquellos que ellos dicen que vienen por lo menos de un sistema patriarcal, o más bien una filosofía patriarcal, para ponerlo de esa manera. Entonces, como estos que aparecen como con presencia de liberales, ¿sí? Terminan siendo más dictadores que los mismos que se han profesado dictadores desde siempre, ¿sí? Entonces, es un poco eso, ¿no? Como el feminismo también, ¿no? El feminismo radical, ortodoxo, bueno, y todo ese lenguaje de la inclusión, que algunos no son muy sensibles a esto y se convierte en un motivo de violencia también. Claro, porque es la eliminación del otro. Es Sí, bien lo que la decías. dialéctica, es la agresividad, digamos, toda la cuestión de la dialéctica del odio. Es la opción, digamos, no. Es terrible, sí. Y esto está en relación a lo que vos decías de primario, ¿verdad? Porque Sí. en el texto de pulsiones, entre pulsiones y más allá del principio de placer, bueno, y el texto de masoquismo, bueno, queda bien aclarado que el odio es lo más primario. Claro, claro, por eso lo digo, justamente. Ahora, la pregunta que se me arma es si el odio aparece justamente con la propiopercepción, ¿sí? De el dolor, ¿sí? Que se toma como algo eh, eh, de afuera, ¿sí? Del mundo de afuera. Cuando es del mundo propio. Por ejemplo, el hambre, ¿sí? El hambre. Cuando el sistema de hoy, ¿sí? Tapona el hambre y el sujeto no llega a poder vivir esa sensación, ¿sí? Que no deja eso lo transforma en ser humano, digamos, básicamente. En ser humano, básicamente. ¿Cómo se constituye el odio ahí? Porque es como muy raro. Es como que quisieran taponar la constitución, porque el odio también forma parte del ser humano, digamos. No se trata de que no esté, sino... Es el reconocimiento a lo externo, el odio, el primer reconocimiento externo. Claro. Pero si no hay ese reconocimiento al externo, como lo decís vos, Amé, el mundo es todo yo. No hay división, no hay división con una exterioridad. Entonces, ahí está. Por eso yo tomaba esto de que entre el yo y el no yo está el sujeto. Es claro. Pero
si no hay A mí me parece que en ese punto la vida en sí pierde sentido, la vida y la muerte quedan como alineadas, ¿sí? Porque no hay como una exterioridad. A mí me Me parece parece que la que quedan banalizadas, porque si el Claro. odio es lo primitivo, ¿sí? La indiferencia también es primitiva. también es exactamente, Entonces, claro. la Y en eficacia del odio con la indiferencia, digamos, claro, es la indiferencia. Está buenísimo lo que decís, Olga. Indiferencia, es verdad. Y me parece que está buenísimo pensarlo en relación a los suicidios y a los homicidios, porque no es solamente la vida propia, sino la vida de los demás, digamos. con todos los equivalentes. En Claro, efecto, la estafa, claro. ¿no? Digo, con todos los equivalentes, sirve. Con unas, digamos, esa banalización creo que queda recubierta con las teorías conspirativas, no se tapa, entonces se arman teorías conspirativas, que bueno, son como paranoias colectivas, que a su vez tienen reacciones paranoicas, o sea, el que piensa diferente lo vamos a anular de alguna manera, lo vamos, ¿no?, a aniquilar de alguna manera. Que esto está escrito en la historia, está escrito en la historia, pero que ha tomado una aceleración muy grande también. Este, una aceleración y una generalización. Con este comentario que tú haces, yo quisiera comentarte porque acá también vemos eso, ¿sí? Y yo creo que nadie piensa en la seguridad de las personas, sino en cumplir normativas. A una de mis pacientes le sucedió, tiene una niña pequeña de 4 años y todos los arneses eran inseguros, pero el sitio decía, pero cumplimos todas las normas y tenemos arneses, así sean inseguros. O sea, la idea es cumplir la norma, pero no cumplir el objetivo ni la función. Eso implica una pérdida completa del significado del relacionamiento y de la norma. Y así estamos. El lenguaje pierde todo el significado en la comunicación cotidiana. Bueno, diluir el Estado, algo que se está hablando ahora acá en Argentina, en este nuevo gobierno y demás. Habla también de esto, ¿no? Porque en definitiva el Estado como entidad somos todos, ¿no? Es decir, somos todos relacionados, ¿no? Y de alguna manera es cuidarnos unos con otros, ¿no? Dejar de lado eso o perder el interés por un Estado, habla un poco de esto, ¿no? De esto que vos decís, Nancy, ¿no? Bueno, sí, cumplimos la norma, pero porque está Bueno, escrito y ya está. porque hay Pero ¿quién lo arnés, dice? si Claro. están bien hechos, si son seguros, si los eslabones de una pieza con la otra del arnés funcionan bien, están bien soldados. Eso nadie mira. Se cumple con la norma. Hay arneses. eso que vos decís, Nicolás, hay un colega brasilero, Antonio Quinet, que Ah, dice sí, que el me encanta. Estado sería el cuarto nudo, ¿sí? Que anudaría digamos, a lo colectivo, ¿no? Qué interesante.
Mientras te escuchaba pensaba lo que dice el... Sujeto, sociedad y cultura. Yo lo pensé cuando yo lo escuché en su conferencia y lo que pensé fue, hay algo, una triada que Lacan arma acá en el seminario 1 que después no la va a usar, ¿no? Que es la de naturaleza, sociedad y cultura. Lacan se va a quedar con sujeto, sociedad y cultura. Y lo que yo pensaba es lo que hace de cuarto nudo y que es necesario, por lo menos actualmente, es el Estado. Bueno, es que Claro. Lacan, digamos, con Althusser hizo el libro este sobre los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? O sea que... Sí, con todo, bueno, la historia de Althusser, problemática, Problemático. problemática, sí, problemática, pobre hombre, en fin, problemática. Pero sí, digamos, en todo caso tenemos que pensar que es necesario un cuarto nudo, y ahí yo distingo el cuarto nudo de este sintón que se podría armar a través de, qué sé yo, la droga o el alcohol, el juego, el celular. Parece que Sí, son todas adiciones. Adiciones. adiciones de más, y adicciones de... A las que se va adhiriendo, ¿no? Uno se adhiere, ¿no? Pero que no, porque me quedé pensando con si son verdaderamente algo que pueda suplir. Pero bueno, son adicciones que le permiten a ese individuo adherirse a algo, porque verdaderamente no le dan un soporte, digamos, es una adición. Se me ocurrió ahora, ¿eh? No. Se adhiere, se adosa. Se me ocurrió ahora. Sí, interesante para pensarlo. Esto Sí, de... y como adicciones que tampoco tienen un significado. Yo estoy pensando, yo no sé si conocen, hay un libro, no me acuerdo el autor, pero se llama El elogio de la nada. ¿De quién es? Eh, No te digo. bueno, habla de muchas cosas, pero entre todo eso, de la función simbólica que tenía el tabaco en la sociedad en una época. Ah, sí. Eh, es decir, tenía un significado, sobre todo en la alta sociedad, ¿no? Que, ¿por qué pienso en esto? Porque si bien el tabaco, ¿no? Genera tabaquismo, digamos, y enfermedades, tenía una cuestión, digamos, social y un simbolismo muy grande. Todo esto que decía Victoria recién de la adición, que viene a adherirse, ¿no? Constantemente, no trae ningún, digamos, no tiene ningún significado, no genera nada, no enlaza, digamos. Ese Ese es mismo, ese mismo, ese mismo, Ahí está, muy ¿por qué interesante. por qué el obsesivo y el perverso fracasan en lo que logra el histérico? Esto refiere a otra época igual. Sí, 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 por supuesto. Pero es muy interesante, muy interesante. Pues yo lo tengo en PDF copiado, porque no lo conseguí. Es muy viejo, de verdad. No, es de allá y entonces, por ahí debe andar. Tengo algunos incunables, tengo algunos incunables. Realmente son incunables, cuidalos, no los prestes, no vuelven. No vuelven, no vuelven, no vuelven. Son las 10 de la noche, les Sí. mando un abrazo y un beso muy, muy grande.
Y voy a pasar, porque bueno, Sí. Ok. aunque sí voy a pasar las página y inicio de la frase o una frase para que la puedan buscar, ¿sí? Hasta el martes, muchas Hasta la gracias. próxima. Un bonito debate, me encantó el debate. Muy, muy lindo, muy provechoso. Gracias, Amelia, gracias. Hasta Chao. luego.